Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 216. Eres todo lo que me queda. Mientras Gong Sun Chou y Pei Yuan arrastraban apresuradamente a Pei Song por la torre de la ciudad, vieron a los soldados del campamento Shao inundando las puertas de la ciudad en grandes cantidades. Desde la larga calle que había detrás de ellos, un sabueso galopó con urgencia para informar. «Ministro, la puerta sur ha caído». El ejército Shao había atacado las puertas norte y este, mientras que los campamentos Liang y Chen asaltaron las puertas sur y oeste. La caída de la puerta sur significó que las tropas del campamento Liang también habían penetrado en la ciudad. Luodu estaba completamente perdido. Gong Sun Chou miró hacia atrás al flujo interminable de tropas Xiao que entraban por las puertas y de repente se detuvo. «Escolten rápidamente a nuestro señor para atravesar la puerta occidental». Al ver a Gong Sun Chou detenerse, Pei Song finalmente recuperó la claridad de su estupor por la muerte de Qin Yi. Sus ojos, rojos como la sangre, se fijaron en Gong Sun Chou. «¿Y usted, maestro?» Al cruzar su mirada con la de Gong Sun Chou, sus ojos curtidos reflejaban resignación y paz. Sonrió. «Este viejo sirviente custodiará las puertas de Luodu para mi señor». Con las esperanzas de Pei Song de unificar el reino y ascender al trono destrozadas, estas palabras lo reconocieron como soberano y prometieron defender la capital hasta la muerte. ¿Cómo es posible que Pei Song no lo entendiera? Gritó, «Perder a Luodu hoy no significa que no pueda recuperarlo mañana. ¡Ven con nosotros!». Se movió para arrastrar a Gong Sun Chou, pero los secuaces que lo rodeaban lo retuvieron en silencio con triste determinación. Mientras las tropas enemigas se acercaban, alguien tenía que quedarse y reunir a las dispersas fuerzas de Pei para ganar momentos preciosos. Al observar a Pei Song luchar contra los secuaces, los ojos de Gong Sun Chou se enrojecieron antes de darse la vuelta resueltamente, agitando una mano. «Pon a nuestro señor a salvo. Perdone nuestra insolencia, mi señor». Ante las palabras de Pei Yuan, los secuaces inmediatamente obligaron a Pei Song a subir a un carruaje. Apretando la mandíbula hasta que la sangre le llenó la boca, Pei Song miró fijamente a la anciana figura que dirigía las tropas Pei restantes contra el abrumador ejército. Mientras los sabuesos halcón intentaban empujarlo al carruaje, su mano venosa se aferró al marco de la puerta. Con lágrimas en los ojos carmesí, rugió un juramento. «Juro que recuperaré Luodu y te nombraré tutor imperial». Gong Sun Chou estaba de espaldas, con lágrimas turbias rodando por sus mejillas. Cuando las tropas de Shao invadieron la barbacana como maremotos, él se paró entre los soldados de Pei, alzando su espada y gritando: «Nuestro señor derrocó al corrupto Liang. Él tiene el mandato del cielo. Defiendan a Luodu para nuestro señor». Pero sus gritos pronto se ahogaron en el clamor de la batalla. En el momento en que cayó la puerta sur, Xiao Bai lideró un escuadrón de la Guardia Azul hacia la ciudad, dirigiéndose directamente a la residencia de Jiang Yichu, según información previa. Encontraron el lugar vacío. Después de registrar toda la propiedad, un guardia azul le informó a Xiao Bai: «Comandante, hemos revisado todas partes. Ni el consorte ni la joven están aquí». El rostro de Xiao Bai se tornó gélido. Al darse la vuelta para irse, una pluma blanca en el macizo de flores le llamó la atención. Su expresión cambió. Recogiendo la pluma, murmuró mientras observaba su alineación: «¿Esto apunta al oeste?». En ese preciso instante, un guardia azul entró corriendo desde afuera para informar: «Comandante, un escuadrón de caballería de Pei escolta varios carruajes hacia la puerta oeste». Xiao Bai guardó la pluma blanca de su cola y salió a grandes zancadas, declarando: «Deben ser la princesa consorte heredera y las demás. ¡Tras ellas, rápido!». La puerta oeste de Luodu, herméticamente cerrada, se abrió de golpe y una unidad de caballería cargó. Sus capas negras como la tinta los envolvieron casi por completo. Mientras sus caballos de guerra galopaban, dos relucientes espadas curvas, con forma de hoces, emergieron de sus oscuras túnicas. Los soldados cercanos cayeron como maleza, cegados en un instante. Con una caballería tan fantasmal a la cabeza, las tropas Chen que asediaban la puerta oeste no tenían ninguna posibilidad. Chen Wei, a cargo de la defensa de la puerta oeste, ordenó de inmediato: «Envíen un mensaje a las otras tres puertas. Pei Song está abriéndose paso desde el oeste». Los mensajeros montaron sus caballos y corrieron a buscar refuerzos. Chen Wei continuó: «Formen el muro de escudos».
La caballería avanzó en formación en buey, protegiendo varios carruajes con toldos verdes en el centro. Todo el grupo parecía una punta de lanza imparable, abriéndose paso a través de la brecha abierta en la formación militar y avanzando velozmente hacia los límites del ejército. El muro de escudos solo se armó cuando la caballería se acercó al borde de la formación. De los huecos entre los enormes escudos sobresalían densos grupos de lanzas de más de 3 metros de largo. Sin embargo, la caballería no daba señales de disminuir su ritmo. Solo cuando sus caballos de guerra estaban casi sobre las lanzas, los sabuesos halcón de capa negra retorcieron sus espadas curvas, cortando las lanzas que obstruían el paso como si cortaran tiernos brotes de bambú. Sin dudarlo, los sabuesos halcón instaron a sus caballos de guerra a estrellarse contra las grietas del muro de escudos. Aunque casi 10 soldados apuntalaban cada escudo gigante por detrás, las juntas entre los escudos eran puntos débiles. Al instante, los caballos de guerra los pisotearon, creando brechas. Mientras los sabuesos halcón cabalgaban hacia el muro de escudos, sus hojas curvas, parecidas a hoces, se elevaban y caían, aniquilando a montones de soldados tras los escudos. La sangre salpicaba el viento gélido, un sombrío testimonio de la facilidad con la que cegaban vidas. Al presenciar esto desde lejos, los ojos de Chen Wei brillaron de furia y su rostro se ensombreció. Levantó una mano y gritó: «¡Ballesteros, listos!». La fuga de Pei Song de la ciudad incluía carruajes. Debía de haber algo inusual en ellos. Era muy posible que el propio Pei Song estuviera dentro. Antes, dentro de la formación militar, disparar flechas corría el riesgo de alcanzar a sus propias tropas. Pero ahora que el enemigo había penetrado, podían desatar una red de flechas. Los ballesteros tensaron sus arcos y cargaron sus saetas, apuntando con fuerza a la caballería y los carruajes que habían abierto una brecha en las defensas. De repente, un grito frenético llegó desde atrás. «No disparen a los carruajes». Chen Wei se giró y vio a Xiao Bai galopando hacia él con unos 100 guardias azules. Reconoció a Xiao Bai y explicó: «Señora Xiao Bai, Pei Song está abriéndose paso por aquí». La expresión de Xiao Bai era sombría. Deteniendo su caballo de guerra ante Chen Wei, dijo: «Pei Song se llevó a la princesa consorte heredera y a la joven señora del condado en su huida». Aunque Zhang Yichu había sido llevada al pabellón de observación de estrellas de Pei Song y le había otorgado el título de Madame, los funcionarios de Liang desconocían su pasado con Pei Song y asumían que sus acciones tenían como objetivo humillar a la familia Wen. Un año antes, el gran tutor Yu y otros exministros Liang habían logrado escapar de las garras de Pei Song, en gran parte gracias a los esfuerzos de Zhang Yichu. Ahora que Zhang Yichu y su hija estaban en los carruajes, ya sea por respeto a su estatus o por sus contribuciones pasadas a Liang, no se podía permitir que sufrieran daño. Al escuchar las palabras de Xiao Bai, Chen Wei no tuvo más remedio que ordenar a los ballesteros que evitaran los carruajes y apuntaran solo a la caballería. Pero con esta restricción, el bombardeo de flechas finalmente no logró bloquear la ruta de escape de la caballería. Xiao Bai lideró a la Guardia Azul, seguido por la caballería del ejército, y continuó la persecución. Todos los miembros de la Guardia Azul eran expertos en tiro con arco a caballo, capaces de disparar flechas a los sabuesos halcón con capas negras incluso mientras galopaban a toda velocidad. Sin embargo, los sabuesos halcón que protegían la huida de Pei Song tampoco eran luchadores comunes. Mientras huían, se mantuvieron alerta ante sus perseguidores, desviando la mayoría de las flechas a medio galope. La persecución se prolongó durante más de 10 millas hasta llegar a una bifurcación. Los sabuesos halcón se dividieron en 3 grupos, cada uno escoltando un carruaje por caminos distintos. Justo cuando Xiao Bai estaba a punto de ordenar a sus fuerzas que se dividieran y persiguieran, de repente un silbido agudo sonó desde el carruaje en el camino correcto. Su expresión cambió al instante. Reconoció que era una señal de la criada que se había infiltrado con éxito junto a Zhang Yichu y que ahora se arriesgaba a ser expuesta para transmitir información. Sin dudarlo, gritó: «¡Sigan el carruaje de la derecha!». Los otros 2 grupos de secuaces, que acababan de separarse, inmediatamente se dieron la vuelta para interceptarlos. Un joven oficial de caballería que seguía a la Guardia Azul gritó: «Comandante Xiao Bai, continúe la persecución. Nos encargaremos de ellos aquí». Al ver que el oficial y sus tropas bloqueaban la bifurcación para enfrentarse a los otros 2 grupos de secuaz,
Chao Bai gritó, «Bien», desde su silla de montar y avanzó con la Guardia Azul. Entre el estruendo de los cascos y el retumbar de las ruedas, una mujer vestida de sirvienta fue empujada repentinamente del carruaje, rodeada de sabuesos halcón. Tenía una daga clavada en el cuello y la sangre ya había empapado la mayor parte de su túnica. Los secuaces que los perseguían la ignoraron por completo y galoparon sin piedad sobre su cuerpo caído. ¡Chingling! Los ojos de Chao Bai se abrieron con furia y se enrojecieron instantáneamente por el viento frío y cortante. Con una daga en el cuello y pisoteada bajo los cascos de los secuaces, no había posibilidad de que el miembro de la Guardia Azul pudiera sobrevivir. Mientras Chao Bai galopaba junto al cadáver, solo pudo obligarse a echar una mirada agonizante, con la respiración temblando de rabia. Y eso fue todo el tiempo que tuvo. La intención de Pei Song era obstaculizar su persecución con el espantoso destino de ese Guardia Azul. No podían detenerse. Si lo hacían, Pei Song podría abandonar el carruaje tras la siguiente curva de la montaña y esconderse en las colinas con la consorte y la princesa del condado. Perderlos ahora haría casi imposible recuperar al consorte y a la princesa del condado más tarde. Pei Yuan viajaba junto al carruaje. Su brazo izquierdo había quedado prácticamente mutilado en su anterior enfrentamiento con Xiao Li, dejándolo solo con la mano derecha. Vigilaba de cerca la situación tras ellos. Al acercarse a una curva de la montaña, vio a Chao Bai y a la Guardia Azul acercándose de nuevo, aparentemente impasibles ante la caída de la Guardia Azul. Aunque el carruaje era tirado por 2 caballos, su velocidad no podía igualar la de los jinetes a galope tendido. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que la Guardia Azul los alcanzara. Su expresión se oscureció mientras gritaba hacia el carruaje. «Maestro, las fuerzas de Han Yang nos están alcanzando». El carruaje se sacudió violentamente a lo largo del camino accidentado y de rápido movimiento, sacudiendo todo el compartimento. Pei Song estaba sentado a un lado, con las manos aún manchadas con la sangre del cuello del Guardia Azul. Se las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda, pero las manchas se resistían a desaparecer por completo. Sus ojos, entrecerrados, ocultaban parte de su intenso color carmesí mientras ordenaba: «Envíen hombres a interceptar». «¿Afuera?», Pei Yuan respondió: «Sí». Al otro lado del vagón, Zhang Yichu se acurrucó con su hija. Al mencionar Han Yang, un destello de esperanza atravesó su abrumadora desesperación, obligándola a mirar instintivamente hacia la ventana del vagón. Ese ligero movimiento llamó la atención de Pei Song y levantó la mirada. Zhang Yichu se congeló instantáneamente, como si se enfrentara a una bestia feroz frente a ella. Su rostro estaba mortalmente pálido. Aún había manchas de sangre en su falda, y todo su cuerpo temblaba levemente mientras apretaba a su hija fuertemente contra su pecho, sin atreverse a dejar que Ajin viera la sangre salpicada en las paredes y el piso del carruaje. Ajin se mantuvo notablemente obediente, sin llorar ni quejarse. Hacía mucho tiempo, Zhang Yichu había notado que las reacciones de su hija se habían vuelto algo apagadas, tan traumatizadas que ni siquiera sabía llorar cuando estaba asustada. Solo cuando estaba completamente aterrorizada o profundamente angustiada, abría la boca, emitiendo pequeños sollozos desde su garganta, mientras grandes lágrimas caían una tras otra. A ella le dolía el corazón como si lo hubieran destrozado con cuchillos, pero el hombre de enfrente todavía creía que permitir que su hija regresara con ella ya era un inmenso acto de misericordia. Ahora la miraba con ojos inyectados en sangre y una sonrisa frágil, como si hubiera llegado a su punto de quiebre, pero se aferrara a su orgullo, sin querer revelar esta vulnerabilidad mientras preguntaba: «¿La hermana mayor realmente desea tanto dejarme?». Zhang Yichu se quedó sin palabras. Ver la sangre en las manos de Pei Song le recordó el momento en que desenvainó su daga y la clavó en el cuello de la sirvienta. Esa sirvienta la había servido durante casi 1 año y acababa de morir ante sus ojos. Pei Song estudió la tez blanca como el papel de Zhang Yichu y ya sabía la respuesta sin que ella hablara. Los vasos sanguíneos en sus ojos estaban tan rojos que parecían haber agrietado el blanco, y siguiendo la mirada de Zhang Yichu hacia sus propias manos, sonrió engañosamente. ¿No he limpiado la sangre de mis manos correctamente? ¿He asustado a la hermana mayor? Continuó limpiándose con el pañuelo de seda, como absorto en una actuación, tranquilizándola con dulzura. «No tenga miedo, hermana mayor. Esa sirvienta era una espía.
Fui descuidado. Nunca imaginé que incluso una sirvienta muda, cuidadosamente seleccionada entre miles, resultaría ser un agente infiltrado de alguien más. Una vez que crucemos la frontera occidental, estaremos a salvo. ¿Has visto alguna vez los paisajes más allá del paso occidental, hermana mayor? Hay vastos desiertos y oasis, rebaños de ganado vacuno y ovino, incluso sedas verde jade. Te encantará. Al escuchar sus palabras, Jiang Yichu sintió un dolor insoportable. Abrazó a su hija con fuerza, como si se aferrara a su único apoyo, murmurando: «Déjame ir a Yin y a mí. Solo te ruego que nos dejes ir a Yin y a mí». La sonrisa forzada en el rostro de Pei Song finalmente se desvaneció. La curva de sus labios se tensó. Tras un largo silencio, habló, aunque no estaba claro si se dirigía a Jiang Yichu o a sí mismo. «No puedes ser, hermana mayor. Eres todo lo que me queda». Cuando sus palabras se desvanecieron, toda la pared trasera del vagón se estremeció de repente, como si hubiera sido golpeada por algo. Desde afuera se escuchó el fuerte grito de Pei Yuan: «¡Protege al señor!». Capítulo 217. Pero a partir de hoy, ese lamentable... La guardia azul que los perseguía disparaba continuamente flechas a los sabuesos halcón, mientras que Chao Bai usó su largo látigo para arrebatarle un gancho de agarre a un sabueso halcón caído y lo arrojó firmemente sobre los aleros de madera dura del carruaje. Una vez que el cable de acero se tensó, aprovechó el impulso para saltar de su caballo, elevándose directamente hacia el techo del carruaje. Liderados por Pei Yuan, los sabuesos halcón reconocieron el peligro y blandieron sus espadas curvas en forma de hoz en amplios arcos hacia Chao Bai. Ella paró el ataque con su espada, y mientras se aferraba a la pared trasera del carruaje, los sabuesos halcón, que ya habían aterrizado en el techo, comenzaron a asestarle con fuerza las manos que se aferraban al alero. Chao Bai no tuvo más remedio que girar y cambiar de manos en el alero para evadir los ataques. Dentro del carruaje, Pei Song, Jiang Yichu y su hija solo podían oír el incesante ruido de los cortes en el cielo. El techo y la carrocería del carruaje parecían estar reforzados con placas de hierro, y las vibraciones de las cuchillas contra el metal les producían escalofríos. Jiang Yichu rápidamente tapó los oídos de su hija, pero A Yin, abrumada por un miedo extremo, ya no pudo contener los sollozos y estalló en lágrimas. Ya sea irritado por el llanto en medio del caos, o frustrado por ser superado por la Guardia Azul, Pei Song levantó sus ojos sombríos y gritó con severidad: «Pei Yuan». Los secuaces que rodeaban el carruaje fueron inmovilizados por flechas de la Guardia Azul en la parte trasera, lo que les impidió concentrarse completamente en Chao Bai. Al escuchar el llamado de Pei Song, Pei Yuan ordenó rápidamente a más de 10 secuaces que interceptaran a la Guardia Azul que los perseguía, mientras que el resto se unió a él para sitiar a Chao Bai. Chao Bai, esquivando las cuchillas del techo mientras se aferraba al alero, casi había logrado llegar a la parte delantera del carruaje. El sabueso halcón que conducía el carruaje, mientras azotaba frenéticamente a los caballos, también desenvainó su espada para atacarla. Tras permanecer colgando del alero durante demasiado tiempo, la resistencia de Chao Bai comenzó a menguar. Al girar de nuevo para esquivar una espada curva que descendía del tejado, usó la mano libre de la espada para arremeter contra los pies del sabueso halcón. Le cortó el tendón de un lado del tobillo al sabueso halcón. Con agonía, se tambaleó en el techo, ralentizando su siguiente ataque lo justo. Aprovechando la oportunidad, Chao Bai saltó ferozmente hacia el techo, usando su otra mano para tirar del tobillo herido al secuaz herido y tirarlo hacia abajo. El secuaz cayó del techo y la espada que blandió el conductor golpeó el aire vacío contra la pared exterior del carruaje. Antes de que Chao Bai pudiera recuperar el aliento, sacó otra espada larga de su espalda y la apoyó contra su hombro y cuello para bloquear un poderoso golpe de Pei Yuan, quien acababa de subir al tejado. Simultáneamente, usó su espada para bloquear su hoja, impidiendo que el filo se acercara a su garganta. La fuerza de Pei Yuan al inclinar la espada era tan intensa que su rostro se contorsionó ferozmente. Chao Bai apretó los dientes, manteniéndose firme. Al ver a los sabuesos halcón abajo preparándose para dispararle una flecha fría, enganchó su pie alrededor del tobillo de Pei Yuan, usando su estabilidad para sujetarse mientras se inclinaba hacia atrás para esquivar la flecha. Su hoja curva rechinó contra la espada de ella y su hoja larga
raspando chispas mientras se deslizaba hacia abajo. Pei Yuan se dio cuenta de que Chao Bai lo estaba usando como palanca. Retrajo su espada para cambiar de postura y lanzar otro golpe, mientras intercambiaban patadas en combate cuerpo a cuerpo. Cuando la presión en sus brazos disminuyó, Chao Bai usó su espada y su hoja para apoyarse contra el alero. Luego cortó con fuerza sus piernas, haciendo tropezar a Pei Yuan y enviándolo a caer del techo. Su brazo izquierdo estaba inútil, por lo que solo podía aferrarse desesperadamente al alero con su brazo derecho, que sostenía la hoja. Sin embargo, Chao Bai imitó al secuaz que la había golpeado desde el techo del carruaje antes, bajando su espada y su hoja en un corte simultáneo. Para proteger su mano derecha, Pei Yuan no tuvo más opción que soltarse y caer del carruaje en marcha. Chao Bai respiró hondo y profundamente antes de aterrizar frente al carruaje. Cuando el sabueso halcón que conducía el carruaje palideció y alzó su espada para atacarla, ella rápidamente le quitó la vida con un solo y decisivo tajo. Pero de repente, 3 virotes de ballesta salieron disparados del interior del carruaje. Sorprendida, Chao Bai usó su espada y su hoja para desviarlos con gran dificultad. Sin embargo, en cuanto logró apartar los virotes, se disparó una nueva descarga. Esta vez, Chao Bai no pudo evadirlos por completo. Un rayo la impactó en el abdomen. Sin dudarlo, cortó la mitad que sobresalía con su espada. Apoyándose en su espada y llevándose una mano a la herida, la sangre aún manaba de su túnica marcial blanca y negra, escurriéndose entre sus dedos. Con el rostro pálido, Chao Bai alzó la mirada. A través de las aberturas talladas en la puerta del carruaje, abiertas por las 2 descargas de virotes, vio a Pei Song sosteniendo la ballesta, con una mirada fría y distante. La ballesta ya estaba cargada con 3 flechas cortas más. Si le disparan de nuevo, con su lesión abdominal dificultando sus movimientos, es posible que no pueda esquivarlos. Justo cuando el dedo de Pei Song apretaba el gatillo de la ballesta, Chao Bai liberó su abdomen herido, agarrando su espada con una mano y su espada con la otra, lista para una lucha a muerte. Pero Zhang Jichu, quien había estado protegiendo a Yin, soltó repentinamente a su hija y se abalanzó sobre Pei Song, aferrándose desesperadamente a él. «¡No le harás daño a Chao!», gritó. Su poderoso impacto provocó que la ballesta de Pei Song se desviara de su curso, enviando los 3 pernos a incrustarse en la pared interior del carruaje. Princesa consorte. Chao Bai estaba frenética de preocupación, con los labios pálidos y solo sus ojos ardían de furia. Aprovechando la oportunidad, destrozó la puerta del carruaje con su espada. Al dirigir el ataque hacia Pei Song, este la bloqueó con su ballesta especialmente diseñada. Cuando intentó golpear con su espada, el brazo que la empuñaba quedó inmediatamente atrapado en el cable de acero de un gancho. Chao Bai perdió el equilibrio de un tirón. Pei Song le propinó una patada en el abdomen, ya herido, que le contorsionó el rostro de dolor. Apretó los dientes, negándose a emitir siquiera un gemido ahogado. Ella se desplomó sobre el eje del carruaje, aferrándose apenas a la puerta con una mano para evitar ser arrastrada fuera del carruaje por el secuaz que la perseguía a caballo. Chao Bai sacudió su brazo enredado, intentando liberarse del cable de acero, pero el cable del gancho se había tensado alrededor de su muñeca, creando un punto de tensión. Cuanto más forcejeaba, más se apretaba, impidiéndole liberarse. Abrumada por el dolor insoportable, Chao Bai finalmente dejó escapar un grito tenso y agonizante. Sin embargo, envolvió el cable de acero alrededor de la hoja de su espada, ignorando cómo presionaba su brazalete de cuero como si quisiera cortarle la carne. Luchó contra el sabueso halcón a caballo, decidida a cortar el cable con su afilada espada. Pero el tiempo claramente no estaba de su lado. Mientras Pei Song recuperaba su espada escondida bajo el asiento del carruaje y la desenvainaba para atacar a Chao Bai, Zhang Jichu se aferró de nuevo al brazo que sostenía la espada. Las lágrimas corrían por su rostro como un río incontenible, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Qing Huan, a Juan, te lo ruego», sollozó, «como tu hermana mayor, te lo suplico, no mates a Zhao, por favor no mates a Zhao». Pei Song sonrió con autodesprecio, mirando a Zhang Jichu desde su posición elevada. Aunque su postura se mantuvo firme, un rastro de fragilidad y la firme conciencia de estar sin redención brillaron en sus ojos. Dijo, «Pero hermana mayor, siempre han sido ellos quienes me han querido muerto». Las lágrimas corrieron silenciosamente por el rostro de Zhang Jichu,
dejándola sin palabras. Fue como cuando ella una vez le había pedido a Pei Song que se detuviera y él había respondido. Habiendo masacrado a casi todo el linaje de Changlian Wang, perdonando solo a Yu y a Yin, ¿cómo podría Yu perdonarlo alguna vez bajo el peso del odio nacional y familiar? Como no había vuelta atrás, incluso si estaba equivocado, solo podía seguir adelante por ese camino. Consorte, no hay necesidad de rogarle a este chacal. Cao Bai apretó los dientes, luchando por hablar. La sangre que brotaba de su abdomen ya había teñido de carmesí grandes zonas de su armadura. Jadeando, seguía enfrascada en una lucha con el sabueso halcón que la perseguía. Yang Yichu se retiró a la ventana del carruaje. Los dos caballos desbocados galopaban alocadamente por el camino. El viento frío entraba por la puerta abierta, haciendo que las cortinas de ambos lados se agitaran violentamente. A través de los huecos se veían apenas las laderas rocosas que pasaban rápidamente. Este tramo de la carretera oficial fue construido a lo largo de un acantilado, por lo que su terreno es extremadamente peligroso. El viento le secó las lágrimas del rostro mientras miraba a Pei Song con una sonrisa igualmente decidida. Ah, Juan, siempre dices que he sido cruel contigo, pero todo lo que amaba ya ha sido destruido por ti. Al ver esto, Pei Song temió que Yang Yichu saltara. Se apresuró a prometer. Hermana mayor, no te muevas. ¿No querías que la perdonara? No mataré a esta criada. Como para demostrar la credibilidad de sus palabras, arrojó la espada larga que tenía en la mano sobre el carruaje. Yin, asustada por la situación, había pasado de sollozar silenciosamente a gemir en voz alta. Gateando a gatas por el carruaje, llamó a Yang Yichu. «Mamá». Al escuchar el llanto de su hija, las lágrimas de Yang Yichu cayeron aún más ferozmente, pero ni siquiera se atrevió a mirar a Yin. Cao Bai también gritó angustiado. «Consorte, no». Su brazo izquierdo estaba casi entumecido por la tensión, pero afortunadamente, el cable de acero finalmente se rompió en el filo de la espada bajo una tensión extrema. Sin dudarlo, Cao Bai lanzó su espada larga, arrebatándole la vida al sabueso halcón que la perseguía a caballo con urgencia. Pero antes de que pudiera ponerse de pie, la rueda del carruaje golpeó una roca que sobresalía a gran velocidad, haciendo que el vehículo perdiera el equilibrio y se tambaleara hacia adelante. Yin, pequeña y situada en la retaguardia, se arrastraba para abrazar a Yang Yichu. Con la violenta sacudida, casi salió despedida por los aires hacia el frente. Pei Song se apresuró a proteger a Yang Yichu, pero afortunadamente Cao Bai estaba en el hueco del carruaje y logró atrapar a Yin. Para evitar que Yin se lastimara, y antes de que el carruaje siguiera dando tumbos, Cao Bai saltó con el niño hacia el interior de la carretera. Rodaron varias veces por el suelo antes de perder impulso. Aunque Yin salió ilesa, estaba muy asustada y lloraba sin cesar. Sin embargo, la flecha rota en el abdomen de Cao Bai se clavó aún más durante la caída. El dolor era tan intenso que apenas podía levantarse. Pálida, miró hacia el borde del acantilado donde había rodado el carruaje, apoyándose en la tierra helada mientras se esforzaba por avanzar. Con la voz ronca gritó: «Consorte». El carruaje volcado golpeó a los dos caballos, quienes, presas del pánico, arrastraron el vehículo volcado en una carrera frenética. Afortunadamente, las paredes y el techo del carruaje estaban reforzados con placas de hierro, lo que impidió que se rompiera de inmediato por la tensión y los impactos. Pero más adelante había una curva cerrada. Los dos caballos lograron girar al galope, pero el carruaje, por inercia, no lo siguió. Al instante, el carruaje salió despedido del camino oficial y se estrelló contra un viejo pino al borde del acantilado. El eje del carruaje se rompió contra la dura roca del precipicio. Pei Song, en medio de su caída, recogió su espada y cortó rápidamente las cuerdas del arnés, evitando que los caballos arrastraran el carruaje por el acantilado. Sin embargo, al cortar las riendas, salió despedido del carruaje debido a la inercia del eje. Tras una caída tan violenta, el carruaje ya no soportó la tensión. La parte inferior del carruaje se hizo añicos, y cuando Yang Yichu cayó con él, Pei Song se inclinó hasta la mitad del borde del acantilado para agarrar una de sus manos. «Hermana mayor, aguanta». La madera astillada del eje roto del carruaje ya le había atravesado el pecho durante la caída anterior. Ahora, yacer al borde del precipicio y ejercer fuerza era como soportar una tortura. Su rostro se contorsionó de agonía, pero el miedo y el alivio lo eclipsaron.
miedo de casi perder a Zhang Yichu y alivio de haberla atrapado. Zhang Yichu colgaba completamente en el aire con el viento gélido del acantilado. Su rostro estaba pálido y sin sangre, pero no mostraba preocupación por su vida. Solo preguntaba, ¿dónde está Ajin? Pei Song se esforzó por hablar. Fue rescatada por la Guardia Azul de Hanjiang. Zhang Yichu efectivamente escuchó los gritos de Ajin. Sonrió aliviada y dijo, ¡qué bien! Pei Song sintió que algo andaba mal. Mientras los sabuesos halcón que se acercaban lo sujetaban y ayudaban a levantar a Zhang Yichu, él le tendió la otra mano con urgencia. «Hermana mayor, dame la otra mano». Zhang Yichu se negó. Pei Song, aterrorizado, comenzó a amenazarla. «Si algo te pasa, no perdonaré a ese pequeño bastardo ni a los lacayos de Hanjiang». Zhang Yichu escuchó los cascos que se acercaban y los gritos de comandante de los guardias azules, dándose cuenta de que los refuerzos de Xiao Bai habían llegado. Simplemente miró a Pei Song con una leve sonrisa. Pei Song temía esa sonrisa suya. Casi suplicando, dijo, «Hermana mayor, dame la otra mano, te lo ruego». Las lágrimas, provenientes de su postura tensa y lateral, recorrieron el puente de su nariz y cayeron sobre la mano de Zhang Yichu, que apretaba desesperadamente. Zhang Yichu finalmente le tendió la mano. Rebosante de alegría, Pei Song se esforzó por extender la otra mano y ayudarla a levantarse. Pero la mano extendida de Zhang Yichu aterrizó en el agarre fuertemente apretado de Pei Song, y ella comenzó a abrir sus dedos de hierro uno por uno. Cuando no podía aflojarlos, incluso clavó sus uñas sin piedad en el dorso de su mano. Pei Song le gritó a Zhang Yichu como un loco, primero llamándola hermana mayor, luego finalmente gritando su nombre completo como si la odiara, rogándole. Zhang Yichu permaneció impasible. El dolor no hizo que Pei Song lo soltara, pero la sangre que brotaba hizo que su palma se volviera resbaladiza y ya no pudo mantener su agarre. Mientras Zhang Yichu caía en medio de los gritos desesperados de Pei Song, su rostro aún tenía una sonrisa triunfante, gentil y resuelta. Como si el abismo de abajo no fuera la muerte, sino el reencuentro con un compañero perdido hace mucho tiempo. Xiao Bai, agachada no muy lejos del camino oficial, escuchó los lamentos desesperados de Pei Song. Tenía las manos cubiertas de sangre y barro, y las lágrimas brotaron de sus ojos al instante mientras luchaba por avanzar a rastras. «Señora heredera». Pei Song, con los ojos inyectados en sangre, miraba fijamente el abismo envuelto en niebla. De repente estalló en una carcajada casi loca al borde del acantilado, con lágrimas corriendo sin control mientras reía. «Zhang Yichu es despiadado». Se puso de pie tambaleándose, apartando con un gesto al sabueso halcón que intentaba sostenerlo. Aún riendo como un loco, permaneció de pie con su túnica ondeando al viento de la montaña, inclinando la cabeza hacia la silueta del sol en el cielo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se burló de sí mismo con amargura. «Qingyuan, no eres más que un gusano lamentable». Pero a partir de ese día, ese lastimoso gusano quedó completamente muerto. El único que vivía en este mundo era Pei Song. Capítulo 218. Pei Yuan vio a Xiao Bai agachado en el camino oficial detrás de ellos y quiso atacar de nuevo. Pero a medida que llegaban más miembros de la Guardia Azul para proteger a Xiao Bai y a Jin, y considerando sus heridas anteriores por pelear contra Xiao Li, continuar la batalla probablemente no traería ninguna ventaja. Al ver la caballería de Chen Wei acercándose a la curva de la montaña desde lejos, y el estandarte Xiao ondeando a lo lejos en el camino oficial bordeado de árboles, sintió un dolor desgarrador en el brazo izquierdo. Sabiendo que no era seguro quedarse, le dijo con urgencia a Pei Song, «Maestro, las fuerzas aliadas que asedian Luodu también se están acercando. Debemos retirarnos». Cuando Pei Song permaneció en silencio, agregó, «Maestro, no desperdicie los esfuerzos del maestro Gongsun». Los ojos de Pei Song, rojos como si derramaran sangre, se volvieron lentamente hacia las distantes banderas de Chen y Xiao, que se alzaban a lo largo del camino oficial. Parecía había roto por completo con algo de su pasado. Finalmente pronunció una sola palabra: «Retírate». Los secuaces rápidamente trajeron caballos y escoltaron a Pei Song a caballo. La Guardia Azul ayudó a Xiao Bai a levantarse. Mirando hacia donde habían huido Pei Song y sus sabuesos halcón, escupió sangre entre los dientes y exclamó con odio: «Tras ellos». La Guardia Azul cercana, consciente de que la muerte de Zhang Yichu la había enfurecido, apoyó a Xiao Bai y le advirtió: «Comandante, no,
Si ese perro traicionero se da cuenta de que estamos esperando refuerzos y se ve acorralado, podría desesperarse y tomar como rehén a la joven señora del condado. Chao Bai miró a Yin, sostenida por un guardia azul, pero lloraba histéricamente, abofeteándolo y forcejeando con el rostro enrojecido para alcanzar el borde del acantilado. Le dolía profundamente el corazón. La herida de flecha en su abdomen, profundizada durante la caída, le dificultaba incluso mantenerse en pie. Sabía que su subordinado tenía razón. Si retrasaban a Pei Song, sus sabuesos halcón podrían luchar a muerte y ella podría no ser capaz de proteger a Yin por completo. La vergüenza y el odio la invadieron. Tragando la sangre en su boca, Chao Bai cerró los ojos con angustia. Mientras Yin lloraba sin aliento, tirando frenéticamente del cabello de la guardia azul, Chao Bai soportó el dolor abdominal y se arrodilló, abrazándola. Con los ojos enrojecidos, dijo: «Esta sirvienta fue incompetente y no logró salvar a la consorte». Chao Bai había sido una vez una sirvienta marcial enviada por Wen Heng a Zhang Yichu, por lo que Yin la reconoció. Después de llorar hasta quedarse ronca, Yin finalmente calmó sus lamentos en el abrazo de Chao Bai, sollozando. «Tía Chao, quiero a mi madre». Los ojos de Chao Bai se enrojecieron aún más. Este sirviente dirigirá personalmente la búsqueda de la consorte bajo el acantilado. Un mes después, el informe de batalla de Luodu llegó al reino Chen. Zhang Baolin estaba sentada en un taburete bordado junto al escritorio leyendo el despacho. Una sonrisa se dibujó en su rostro al decirle a Wen Yu: «Felicidades, Su Alteza. La batalla de Luodu es una gran victoria». Sin embargo, ese astuto sinvergüenza de Pei Song huyó al oeste con sus seguidores cercanos antes de que la ciudad cayera. Los generales Fan Yuan y ese señor Xiao de la frontera norte ahora lideran fuerzas separadas para dar caza al traidor. El conflicto entre el reino Chen y el mausoleo occidental se había intensificado, inundando a Wen Yu con un sinfín de memoriales que procesar. Para ahorrar tiempo, funcionarias de confianza como Zhang Baolin resumían los informes para Wen Yu, quien luego tomaba las decisiones finales. Cuando su mirada se posó en la última parte del informe militar, la alegría en su rostro se congeló. Dudó un momento antes de mirar a Wen Yu, quien estaba sentada tras el escritorio marcando memoriales con un pincel vermellón. Al notar su reacción inusual, Wen Yu presionó con cansancio sus dedos contra su frente y preguntó: «¿Por qué dejaste de leer?». Zhang Baolin aferró con fuerza el parte de guerra, con los nudillos blancos. La princesa heredera fue secuestrada por Pei Song durante su huida. Cayó por un precipicio y se desconoce su estado actual. Cuando Wen Yu viajó al sur de Chen para contraer matrimonio político, el estado de Chen honró póstumamente a su padre como emperador y a su hermano mayor como príncipe heredero. Aunque Zhang Yichu llevaba mucho tiempo cautiva de Pei Song, Chao Bai y otros seguían llamándola princesa consorte heredera. Sin embargo, cuando Li Shun y sus oficiales redactaban informes militares, seguían el protocolo y la llamaban princesa heredera. Al oír esto, los dedos de Wen Yu, que descansaban sobre su sien, se tensaron. El pincel vermellón que tenía en la otra mano dejó una marca roja involuntaria en el monumento al levantarse bruscamente. «Déjame ver el informe». Tong Ke, que estaba sirviendo té junto a Wen Yu, palideció ante la terrible noticia y se inclinó para leer el despacho. Zhang Baolin entregó apresuradamente el informe. Wen Yu lo tomó, recorriendo con la mirada los densos caracteres hasta que se detuvo en la línea. «La princesa heredera ha caído de un precipicio. Se está buscando sin resultados». Contempló esas palabras durante un buen rato. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, un enrojecimiento tiñó gradualmente los bordes de sus ojos. Preocupado por ella, Tong Ke gritó suavemente con ojos llorosos: «Su Alteza». Wen Yu dejó el informe, apoyó las manos en el escritorio y cerró los ojos para respirar profundamente. Tras reprimir con fuerza el dolor de su corazón, habló con una firmeza poco común. «Mi cuñada estará protegida por el cielo. Envía más tropas a buscarla». Tong Ke y Zhang Baolin intercambiaron miradas, comprendiendo que aunque Zhang Yichu no estaba emparentada por sangre con Wen Yu, ella significaba mucho más de lo que cualquier pariente de sangre podría significar. Incluso si no parecía haber posibilidad de supervivencia después de la caída de Zhang Yichu del acantilado, mientras no se encontraran sus restos, Wen Yu se aferraría a la esperanza, incluso si eso significaba engañarse a sí misma, y continuaría enviando grupos de búsqueda.
Ninguno de los dos expresó más objeciones. Tonke ahuecó el puño y respondió, como ordene. Tras retirarse, Zhang Baolin observó la expresión tensa de Wen Yu con los ojos cerrados y le aconsejó con preocupación. Su Alteza lleva días gestionando informes urgentes del frente occidental sin descansar lo suficiente. Incluso el hierro se desgasta con el tiempo. Quizás debería descansar hoy. Los asuntos militares son urgentes. Estos memoriales conciernen a la vida de nuestros soldados de primera línea. No pueden retrasarse, respondió Wen Yu con voz ronca. Cuando abrió los ojos, estos permanecieron enrojecidos, pero ella había reprimido con fuerza el dolor que había en ellos. Zhang Baolin, consciente de la pesada carga que soportaba Wen Yu, suspiró interiormente y se tragó más palabras de consejo. Tomó otro despacho, lo terminó de leer e informó a Wen Yu, aunque su expresión volvió a mostrar vacilación. Su propuesta de paz enviada al campamento del ejército Shao en la frontera norte aún no ha recibido respuesta. El señor Shao de la frontera norte ha estado persiguiendo a Pei Song hacia el oeste. Aunque el territorio Liang parecía pacificado a primera vista, la situación actual sugería un estancamiento entre las fronteras norte y sur. La reanudación de las hostilidades dependía enteramente de si el señor Shao de la frontera norte aceptaba la oferta de paz y el nombramiento oficial de Wen Yu. Además, la situación en Liang influyó indirectamente en la guerra en el frente occidental de Chen. Si Liang estuviera verdaderamente unificado, Wen Yu podría combinar efectivamente las fuerzas de ambos estados contra el mausoleo occidental, haciendo que su invasión ya no fuera una amenaza. Pero si ese Shaoli realmente tenía la intención de competir por el imperio, las fronteras norte y sur de Liang continuarían soportando una guerra amarga y el apoyo al reino Chen se volvería aún más difícil. Dejando a un lado todos los sentimientos personales, nadie se atrevió a arriesgarse a tener esa ambición de gobernar el mundo. Aunque acababa de leer el informe de victoria de Luodu, Zhang Baolin sintió de repente que nada había salido bien en todo el día. Tras pronunciar esas palabras, apenas se atrevió a mirar la expresión de Wen Yu. Después de soportar una espera insoportablemente larga sin escuchar la respuesta de Wen Yu, finalmente levantó la mirada para encontrar las largas pestañas de Wen Yu bajas, todavía revisando atentamente el monumento en la mano, aparentemente no afectado por lo que acababa de decir. Solo después de terminar ese memorial, Wen Yu preguntó, ¿cómo van los preparativos para enviar las invitaciones al banquete de 100 días de Ali a las distintas tribus? Zhang Baolin sabía que el verdadero propósito de Wen Yu, al enviar gente a repartir invitaciones, no era el banquete en sí. Aprovechando las relaciones comerciales forjadas con esas tribus durante el último año, esta era una oportunidad para ganárselas y lograr que se aliaran con el reino Chen para negociar conjuntamente con el mausoleo occidental. Wen Yu ya había preparado ambas posibilidades cuando redactó la carta de paz que se enviaría al ejército Shao. Zhang Baolin no pudo describir con precisión el sentimiento que sentía en ese momento. En parte sentía lástima por Wen Yu, pero también pensaba que, si realmente llegaba a un conflicto armado, sería mejor que Wen Yu siguiera su camino sola de ahí en adelante. Respondió, los funcionarios, incluidos Si Kongwei y Fang Mingda, ya se han marchado. Gran Liang, frontera occidental. En la cima de las imponentes montañas que atravesaban las nubes, la nieve permanecía perpetua. Chao Li guió a su caballo a través del río, seguido por un contingente de guardias personales a caballo. El sonido del agua fluyendo y los cascos chapoteando se fundían en un torrente continuo. Las praderas en ambas orillas del río estaban repletas de hierba verde y flores silvestres en flor. Chao Yukai cabalgaba detrás de Chao Li, con los dientes apenas retraídos. De verdad, nunca esperé volver a ver al general. No, al marqués después de despedirnos en Pingzhou. Cada vez que el general Fan me decía que el magistrado Li había ido al norte a verlo, esperaba que regresara a la frontera sur. Por suerte, esta vez por fin puedo verlo. Quizás porque Chao Yukai era demasiado ruidoso, Chao Li lo interrumpió. ¿Cómo sabes el idioma de la frontera occidental? Tras entrar en la frontera occidental, debido a la altitud extrema y al terreno particularmente complejo, a pesar de ser una primavera cálida, la diferencia de temperatura entre el día y la noche seguía siendo extrema. Las tropas Liang de la frontera sur, lideradas por Fan Yuan,
enfermaron en masa durante la noche debido al miasma frío. La caballería del lobo que trajo Xiao Li, acostumbrada al frío perenne y duro de la frontera norte, tuvo relativamente menos soldados que enfermaron. Para evitar retrasar la persecución de Pei Song, ambos bandos decidieron que Fan Yuan permanecería con las tropas Liang, protegiendo la periferia de la frontera occidental, mientras que Xiao Li lideraría a la caballería del lobo más profundamente en el territorio para continuar persiguiendo a Pei Song. Sin embargo, esta era la primera vez que Xiao Li entraba en la región de la frontera occidental. Muchas tribus que previamente habían jurado lealtad a Gran Liang aún utilizaban sus propias lenguas tribales, lo que les obligaba a buscar un guía y un intérprete. Casualmente, cuando Xiao Li dejó Pingzhou, una carta de recomendación envió a Chao Yukai, quien entendía el idioma de la frontera occidental, al lado de Fan Yuan. Dado que Chao Yukai había servido originalmente a las órdenes de Xiao Li, Fan Yuan lo envió. Chao Yukai se rascó la cabeza con cierta vergüenza. No soy originario de Xinzhou. Mi madre era de la frontera occidental, y mi padre era un trabajador convicto exiliado en el Paso de la Garganta del Tigre. Tras la muerte de mi padre por enfermedad, mi madre se volvió a casar por acuerdo familiar. Sentía que quedarme en la frontera occidental no tenía sentido, así que quería ver la ciudad natal que mi padre recordaba hasta su muerte. Así que a los 15 años, seguí una caravana de mercaderes que se dirigía al sur, a Xinzhou. Al principio, Shen Hu detestaba a Chao Yukai por su lengua salamera, pero al conocer sus antecedentes, sus prejuicios disminuyeron considerablemente. Dijo: «No esperaba que tú también hubieras tenido una vida difícil. Como solías seguir a mi segundo hermano, de ahora en adelante el hermano Hu te cuidará». Se señaló a sí mismo con el pulgar. Chao Yukai inmediatamente comenzó a halagar a Chen Hu nuevamente. «Ah, estoy verdaderamente bendecido por la fortuna». Xiao Li escuchó los halagos de Chao Yukai sin hacer más comentarios. Después de cruzar el ancho y poco profundo río, su guía de repente desmontó y se arrodilló en el suelo, inclinándose hacia las distantes montañas cubiertas de nieve que se extendían como las alas de un rocoso gigante. Al ver esto, Chao Yukai se inclinó simbólicamente hacia las montañas de 2 picos desde su caballo. Chen Hu no pudo evitar preguntar: «¿Qué están adorando?». Chao Yukai explicó: «Es una tradición de la gente de la frontera occidental. Al llegar al pie de las montañas sagradas hay que rendir homenaje». Chen Hu estaba desconcertado. «¿Montañas sagradas?». Xiao Li también volvió su mirada hacia Chao Yukai. Debajo de ellos, el guía seguía haciendo reverencias y murmurando oraciones con aspecto muy devoto. Xiao Yukai explicó: «Los habitantes de la frontera occidental llaman a estas 2 montañas Montaña del Dios Padre y Montaña de la Dios Madre. En nuestros mapas de la Gran Liang se les llama Montañas Xiaxi del Norte y Montañas Xiaxi del Sur. Las montañas Xiaxi del Norte comienzan aquí y se extienden hasta la frontera norte. La montaña Yanle en la frontera norte también forma parte de la cordillera Xiaxi del Norte. Las montañas Xiaxi del Sur se extienden desde aquí hacia el suroeste hasta el Paso de las 100 Espadas. Para salir de la frontera occidental hay que atravesar el Paso de la Garganta del Tigre, entre las 2 montañas sagradas que los habitantes de la frontera occidental llaman Paso del Valle Divino. He oído que la frontera occidental estaba dispuesta a someterse a las llanuras centrales, porque las 2 montañas sagradas, junto con la cordillera Chiling Oriental, rodean todo el territorio de las llanuras centrales. Los ancestros de la frontera occidental creían que los habitantes de las llanuras centrales también estaban bajo la protección de las montañas sagradas, compartiendo las bendiciones de las montañas madre, lo que los convertía en parientes. Por eso cesaron la guerra y aceptaron la investidura del emperador de las llanuras centrales. Chen Hu tartamudeó un rato antes de poder decir: «Hacer las paces con las llanuras centrales debido a 2 montañas. Esta gente de la frontera occidental es bastante directa». Mientras hablaban, el anciano que estaba arrodillado terminó de adorar a las montañas sagradas y se volvió para mirar al grupo de Xiao Li. Chen Hu miró a Chao Yukai. «¿Qué significa eso?». Chao Yukai hizo un gesto de oración con las manos juntas y le dijo a Xiao Li: «Bueno, señor Marqués, solo tiene que hacer una reverencia informal. El anciano cree que, tras traer extraños a las montañas sagradas, adorarlos evitará el castigo divino y, en cambio, traerá bendiciones.
También puede pedir deseos a las montañas sagradas. Siguiendo las costumbres locales, Shaoli no dijo nada más. Juntó las manos a caballo e hizo una reverencia hacia las distantes montañas nevadas de 2 picos. Chenghu y los demás detrás de él siguieron su ejemplo, y Chenghu murmuró: «Entonces, por favor, deja que las montañas sagradas nos ayuden a capturar pronto a ese traidor Pei Song». Bajo el mismo cielo donde se divisaban los picos nevados, Pei Song se envolvió en una bufanda de fieltro, vestido igual que los habitantes de la frontera occidental. Entre la multitud que salía por la puerta de la ciudad, contempló la lejana torre de vigilancia del paso de la Garganta del Tigre, donde ondeaba la bandera Yang, con una sonrisa burlona dibujando en su pálido rostro. Realmente hacía años que no veía algo así. Pei Yuan regresó de explorar la puerta de la ciudad con una expresión extremadamente sombría. «Maestro, hay avisos de búsqueda con su retrato colocados en la puerta de la ciudad. El general de la guarnición Zhang Shuo también está presente. Me temo que no podremos pasar». Shaoli estaba realizando búsquedas en alfombra y rodeándolos por detrás, mientras que las órdenes de arresto del campamento Liang ya habían sido entregadas al paso de la Garganta del Tigre con anticipación. Mientras el general Zhang Shuo, que custodiaba el paso de la Garganta del Tigre, actualmente no tuviera intención de oponerse a Wen Yu, tenía que seguir las órdenes del campamento Liang. Si se escondían en la ciudad, esperando que Shaoli realizara una búsqueda exhaustiva desde atrás, probablemente no podrían permanecer ocultos por mucho tiempo. Pero si insistían en abandonar el paso, con Zhang Shuo personalmente estacionado en la puerta de la ciudad, no sería diferente a caminar directamente hacia una trampa. Una capa de fieltro gris cubría la mayor parte del rostro de Pei Song. Tras cubrirse la boca y toser un rato, pronunció el nombre. «¿Zhang Shuo?» Pei Yuan asintió. Pei Song contempló la bandera del carácter Yang ondeando al viento, con una leve y ambigua sonrisa dibujada en su pálido rostro, como si se burlara de sí mismo o se resignara al destino. Dijo: «Entonces intentémoslo». Pei Yuan y el resto de los secuaces mostraron expresiones de sorpresa. La fila de personas que salían del paso avanzaba lentamente. Pei Yuan y los sabuesos halcón podían ver claramente que todos los que salían del paso, tras entregar sus documentos de viaje para la inspección del suboficial, también debían comparar su apariencia con los retratos de las notificaciones de búsqueda. Cuando llegó el turno del grupo de Pei Song, el suboficial de la puerta exigió rutinariamente sus documentos de salida y ordenó a Pei Song que se quitara la capucha. Pei Yuan entregó los documentos de viaje que habían confiscado a los comerciantes que salían del paso. Tras verificarlos, el suboficial notó que el rostro de Pei Song parecía estar gravemente quemado, lo que hacía irreconocibles sus rasgos originales. Preguntó: «¿Qué te pasó en la cara?» Pei Yuan rápidamente le entregó unas monedas de plata al suboficial, sonriendo con tono de disculpa. «Mi hermano mayor sufrió quemaduras en un incendio hace años y quedó con cicatrices en la cara». Sin embargo, el suboficial rechazó la plata y gritó: «¡Ven aquí!». Mientras hablaba, extendió la mano para tocar las horribles marcas de quemaduras en el rostro de Pei Song. A Pei Yuan casi se le subió el corazón a la garganta. Intercambiando miradas con los sabuesos halcón, ya estaba preparado para abrirse paso a la fuerza, cuando la voz de un hombre de mediana edad lo interrumpió. «¿Qué pasa?». Al ver acercarse a Zhang Shuo, Pei Yuan sintió que se le erizaban los pelos, cada vez más convencido de que no podrían escapar ese día. Solo Pei Song permaneció inusualmente tranquilo. «General, la cara de este hombre parece sospechosa. Estaba a punto de realizar una búsqueda exhaustiva», respondió el suboficial. Zhang Shuo volvió la mirada hacia Pei Song, quien lo miró con calma, con las comisuras de los labios ligeramente temblorosas. En sus ojos, además de la autocrítica y el agotamiento, solo había entumecimiento, como si ya no quisiera luchar contra el destino y simplemente esperara a que Zhang Shuo le diera su veredicto. Con solo una mirada, la expresión de Zhang Shuo cambió casi imperceptiblemente. Observó a Pei Song durante un largo rato, con los ojos llenos de angustia contenida y una multitud de emociones complejas y no expresadas. Después de una larga pausa, finalmente preguntó: «¿De dónde eres?». Pei Song respondió según los documentos del comerciante, de Liu Shou. Zhang Shuo continuó: «¿Por qué estás abandonando el paso?». Pei Song levantó ligeramente los labios. «Solo estoy haciendo un pequeño negocio».
Jiang Shuo le extendió la mano al suboficial. «Déjame ver los documentos». El suboficial se los entregó rápidamente. «Ya los revisé, general. Los documentos parecen estar en regla». Jiang Shuo hojeó los papeles y preguntó, «¿Cuándo volverás a casa?» Pei Song respondió, «Los pequeños negocios son difíciles. No sé cuándo tendré suficientes ahorros para volver». Jiang Shuo dijo, «El paisaje más allá del paso es hermoso. Establecerse allí permanentemente no sería mala idea». Tras terminar de revisar los documentos, Jiang Shuo miró a Pei Song con atención por última vez, le devolvió los papeles y le indicó al suboficial, «No hay problema, déjelos pasar». Con la orden de Jiang Shuo, el suboficial no se atrevió a obstruirlos más. Pei Song asintió levemente a Jiang Shuo. «Gracias, general». Después de que el grupo cabalgara a través del paso durante casi una milla, Pei Song finalmente frenó su caballo y miró hacia atrás, hacia la torre de vigilancia que se alzaba entre las dos cordilleras. Pei Yuan ya había percibido cierta tensión subyacente por el intercambio entre Pei Song y Jiang Shuo en la puerta de la ciudad y preguntó, «Maestro, ¿conoce a ese Jiang Shuo?» La expresión de Pei Song era una mezcla de tristeza y burla. «Mi padre lo ascendió personalmente cuando custodiaba el paso de la garganta del tigre». Pei Yuan comprendió al instante. Era muy probable que Jiang Shuo, que esperaba personalmente en la puerta de la ciudad, interceptara a Pei Song. Estaba tan sorprendido que no supo qué decir. Antes de que se diera cuenta, las palabras ya habían escapado de sus labios. Entonces, ¿por qué no lo convenciste de unirse a nosotros? Podríamos defender el paso de la garganta del tigre y lanzar un contraataque de regreso a Luodu. Pei Song sonrió levemente con ironía. ¿No lo escuchaste diciéndome que me estableciera fuera del paso y no regresara nunca? Pei Yuan se dio cuenta de su error y no se atrevió a hablar más. Estaba claro que Jiang Shuo todavía deseaba seguir siendo un funcionario de Liang, por lo que había publicado las órdenes de arresto en la puerta de la ciudad después de recibir el mensaje urgente del campamento de Liang. Permitirles pasar a través del paso en privado ya era lo máximo que podía hacer para recompensar la mentoría pasada de Qinji. Pei Song miró al cielo y su sonrisa se ensanchó al ver la sombra del sol. «No importa. Esta vez el destino está de mi lado». Como el cielo no le quitó la vida, significaba que el cielo quería que viviera. Varios días después, Shaoli llegó al paso de la garganta del tigre. Con la cooperación de Jiang Shuo, realizó rápidamente una búsqueda exhaustiva de la ciudad, pero no encontró rastro de los sabuesos halcón. Tras otra búsqueda infructuosa, Chen Hu bebió un tazón de té de un trago y se limpió la boca con la manga apretada. ¡Qué extraño! Antes de llegar al paso de la garganta del tigre, por mucho que Pei Song se escondiera, siempre podíamos encontrar algún rastro. ¿Cómo es posible que, al llegar a este paso, él y su jauría de perros se hayan desvanecido por completo? Después de servirle té a Shaoli, Xiao Yukai dijo, ¿podrían haber escapado más allá del paso? Chen Hu hizo un gesto con la mano. Imposible. Las órdenes de arresto están publicadas en la puerta de la ciudad y las inspecciones son muy estrictas, a menos que Pei Song haya excavado bajo tierra. Xiao Yukai dijo, pero solo inspeccionan a los hombres que salen por la puerta, ¿verdad? ¿Y si Pei Song se disfrazó de mujer para salir de la ciudad? Chen Hu, que acababa de tomar un sorbo de té recién servido, casi lo escupió todo. Se rió. Eso sería la mayor humillación. Para salvar el pellejo, Pei Song se vistió de mujer delante de todos sus subordinados. ¿Acaso ya no le queda vergüenza? Xiao Yukai se rascó la cabeza torpemente y sonrió. El hermano Hu tiene razón. Al notar que Xiao Li había estado estudiando el mapa en silencio con los brazos cruzados, Chen Hu gritó, «Segundo hermano, ¿en qué estás pensando ahora?» Xiao Li continuó mirando el mapa. «Envía una carta al campamento Liang. Sus fuerzas deben continuar la búsqueda en la frontera occidental. Llevaré a la caballería del lobo más allá del paso para investigar». Antes de separarse de Fan Yuan le había informado que antes de que Qinji fuera llamado a Luodu, él había sido responsable de proteger el paso de la garganta del tigre y había alcanzado algunos logros en la frontera occidental. Los despliegues anteriores de Wen Yu habían cortado la ruta de escape de Pei Song hacia el oeste con su ejército principal, cuando Luodu quedó atrapado entre los ataques del norte y del sur, lo que lo obligó a huir en desgracia con sus tropas de élite después de la caída de la ciudad.
Pero si el enemigo escapaba a la frontera occidental y aprovechaba los logros pasados de Qin Ji para reconstruir sus fuerzas, tanto el ejército Chen como el ejército Liang de la frontera sur se verían fácilmente afectados por el frío miasma al adentrarse en la frontera occidental. La situación podría volverse extremadamente problemática. Por lo tanto, debían perseguir su victoria sin descanso. Incluso si la guarnición del Paso de la Garganta del Tigre desertaba y se unía a Pei Song, debían prepararse para la batalla y cortar por completo el camino de resurgimiento de Pei Song en la frontera occidental. Esta era también la razón por la que había traído a la Caballería del Lobo a la región en esta ocasión. Hasta el momento, todo parecía ir por buen camino. El comandante de la guarnición del Paso de la Garganta del Tigre no solo se había negado a rendirse ante Pei Song, sino que además colaboraba en su búsqueda gracias a la información del campamento Liang. Sin embargo, después de buscar durante más de medio mes, Pei Song y sus colaboradores más cercanos no aparecieron por ningún lado, como si nunca hubieran estado en el Paso de la Garganta del Tigre. Si ese fuera realmente el caso, no estaba claro si habían utilizado algún método para engañar a los guardias de la puerta de la ciudad y escaparse del paso, o si Yang Shuo los había dejado ir intencionalmente. Seguir merodeando dentro del paso no era una solución. Si Pei Song realmente había abandonado el paso, cuanto más se demoraran, menos posibilidades habría de encontrar su rastro. Tenía que aventurarse más allá del paso para investigar. Al oír esto, la expresión de Zhao Yukai cambió y dijo apresuradamente: «Mi señor, el terreno y el clima fuera del paso son aún más traicioneros y duros. ¿No sería demasiado arriesgado abandonar el paso?». Lo que realmente quería decir era que, dado el terreno estratégico del Paso de la Garganta del Tigre, si se iban y las puertas no se volvían a abrir a su regreso, la situación se volvería peligrosa. Aunque los campamentos de Liang y Xiao se aliaron temporalmente, si Shaoli pereciera fuera del paso con la Caballería del Lobo, el ejército de la frontera norte, dentro del paso quedaría sin líder. ¿No sería mucho más fácil para Liang del Sur recuperar la frontera norte en el futuro? Esta línea de pensamiento, aunque algo cínica, no era infundada. El propio Zhao Yukai pertenecía al bando de los Lin y sabía que Fan Yuan era directo por naturaleza, mientras que Wen Yu tenía el porte de un gobernante y probablemente desdeñaría tales tácticas deshonestas. Sin embargo, el temor a otro incidente de la flecha venenosa exigía cautela. Ahora que había seguido a Xiao Li hasta lo profundo de la frontera occidental, la seguridad de Xiao Li estaba directamente ligada a su propia vida, por lo que naturalmente se dedicó de todo corazón a elaborar estrategias para Xiao Li. Xiao Li levantó la mirada. Pei Song se atrevió a abandonar el paso con sus maltrechas tropas. ¿Cómo podría yo, con la Caballería del Lobo, carecer de coraje? Eso no es lo que quise decir. Zhao Yukai se rascó la cabeza con ansiedad, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera extraños presentes antes de explicar claramente. Lo que quiero decir es que el hecho de que aún no hayamos encontrado a Pei Song y sus sabuesos halcón ya es sospechoso. Si Pei Song y Yang Shuo unieron fuerzas en secreto para sacarte del paso, y las puertas se cierran, el terreno imposibilitaría volver a entrar. Con los bárbaros pululando afuera, si algo te sucediera, y Yang Shuo afirmara que fue por orden de la princesa, las fronteras norte y sur reanudarían la lucha, dejando la frontera oeste descuidada. ¿No le daría eso a Pei Song la oportunidad perfecta para ascender aquí? Zheng Hu, al oír esto, también temió que Xiao Li cayera en una trampa y le instó: «Segundo hermano, el estratega no está. Debemos actuar con cautela». Xiao Li tomó una daga de la mesa y comenzó a pulirla. El reluciente acero frío reflejaba sus rasgos afilados y atractivos, y el aura intimidante forjada en incontables batallas, incluso cuando no se exhibía deliberadamente, hacía casi imposible que otros lo miraran a los ojos. Si Yang Shuo realmente se ha unido a Pei Song, ¿no sería mi retirada de la Caballería del Lobo del Paso la manera perfecta de desenmascarar su plan? Aunque muchos soldados de Liang habían enfermado debido al clima, con más tiempo para adaptarse, se adaptaron gradualmente. No era como si fueran permanentemente incapaces de avanzar hacia la frontera occidental. Zhao Yukai insistió con ansiedad. Pero fuera del paso, ¿cómo repondrán sus provisiones? ¿Qué ocurrirá si se encuentran con peligros imprevistos? Xiao Li pareció sonreír levemente.
Entonces, con un golpe sordo, la daga reluciente se clavó en el mapa, justo en la ubicación del mausoleo occidental. Mis hombres han matado a los bárbaros del norte. También pueden matar a estos bárbaros del oeste. El ejército llevará raciones para un mes, suficientes para buscar en toda la zona más allá del paso. Cuando Xiao Li propuso abandonar el paso para buscar a Pei Song, Yang Shuo intentó disuadirlo. Sin embargo, al ver su determinación y considerando su alianza con el bando Liang, además de que abandonar el paso otorgaría al gran Liang, que controlaba el paso de la garganta del tigre, una ventaja estratégica, no tuvo más remedio que aceptar. Tras liderar a la caballería del lobo fuera del paso, Xiao Li pasó varios días explorando la situación más allá de la frontera. Solo entonces se enteró de que las diversas tribus y estados menores dispersos alrededor del paso de la garganta del tigre se habían sometido al mausoleo occidental con el paso de los años. Esta dinastía, en rápido ascenso durante las últimas décadas, mostraba una ambición asombrosa. Si el paso de la garganta del tigre no hubiera sido tan estratégicamente defendible como el paso de las 100 espadas, el mausoleo occidental probablemente estaría atacando Gran Liang en lugar de Chen del Sur en este momento. Tras más de medio mes de búsqueda, Xiao Li y sus hombres seguían sin encontrar rastro de Pei Song ni de sus sabuesos halcón. En cambio, tuvieron varios encuentros con tribus y estados menores cercanos. Al acampar por la noche, se desató una tormenta de arena. Chen Hu regresó del exterior, escupiendo arena por la boca mientras se quejaba. ¡Qué maldito tiempo! Arena volando por todas partes cada 2 días. Se dejó caer junto a la fogata y le dijo a Xiao Li: «Segundo hermano, si me preguntas, si ese bastardo de Pei Song realmente huyó más allá del paso, incluso si no murió a manos de esos bárbaros tribales, probablemente perecería en estas frecuentes tormentas de arena. Me duelen los dientes de masticar raciones secas todas estas semanas. ¿No deberíamos regresar al paso?» El viento era fuerte y esparcía chispas por todas partes. Xiao Li trituró 2 nueces él solo y le lanzó una a Zheng Hu. Con una técnica ingeniosa, rompió ambas cáscaras, conservando las semillas intactas. Los fragmentos de cáscara cayeron de su palma al fuego. Sus ojos reflejaron las llamas. «Hemos buscado hasta aquí. Si Pei Song no se ha escondido en el mausoleo occidental, solo puede estar escondido en los oasis que rodean el lago Heng. Registraremos los oasis cercanos antes de decidir». Chen Hu picoteó la pulpa de nuez mientras comía y luego miró el mapa junto a la fogata. Aunque apenas sabía leer y escribir, tras seguir a Xiao Li durante tanto tiempo, podía reconocer los caracteres de los campamentos de Liang, Chen y Xiao y comprender los mapas marcados. De repente exclamó: «Oye, este lago Heng no parece estar lejos del reino Chen de mi cuñada». Creyendo haber ideado un heroico plan de rescate para reconciliarlos, sugirió con entusiasmo: «Escuché que el reino Chen está luchando ferozmente contra los bárbaros del mausoleo occidental. Segundo hermano, ¿por qué no pasamos y ayudamos a mi cuñada a luchar contra los bárbaros occidentales?» Cuando levantó la vista, encontró el rostro de Xiao Li lo suficientemente frío como para congelar carámbanos, su voz cortante como el hielo. ¿Por qué debería ayudarla? Chen Hu se atragantó ligeramente y se rascó la cabeza al darse cuenta de que había propuesto una idea terrible. Después de todo, Wen Yu y el rey Chen eran marido y mujer. Cuando estaban en Luodu, se corrió la voz de que la pareja ya tenía una hija. Su alianza con el campamento Liang para casar a Pei Song estuvo motivada por la venganza hacia la hermana mayor Xiao. Si Xiao Li ayudó contra el ataque del mausoleo occidental al reino Chen, ¿estaría ayudando al reino Chen o a Wen Yu? No se podía esperar que Wen Yu se divorciara del rey Chen y se casara con Xiao Li solo por esa ayuda. Avergonzado, se agarró el pelo y suspiró. «Lo siento, segundo hermano, sabes que no puedo mantener la boca cerrada. Todo lo que me viene a la mente simplemente sale». Xiao Li se levantó de inmediato. «Descansa ahora. Mañana continuaremos buscando a Pei Song». Después de que Xiao Li entró en su tienda, Chen Hu se dio una palmada en la boca en señal de arrepentimiento. Demasiada charla. Hablar sin pensar. Dentro de la tienda militar cercana, Xiao Li yacía con los brazos detrás de la cabeza, completamente vestido, su mirada fría y asesina en el oscuro techo de la tienda, sus labios fuertemente apretados. ¿Ayudarla? No. Cuando se trataba de los beneficios de la alianza entre Liang y Chen, ella no había estado dispuesta a abandonar al rey Chen.
Ahora que ya tenía una hija con el rey Chen, incluso si él se arrastraba hacia ella como un perro moviendo la cola y rogando por misericordia, ella probablemente, como antes, usaría esa retórica santurrona de actuar por su propio bien, alegando que entendía claramente que no podía haber futuro entre ellos, y por lo tanto no podía unirse a él en sus errores ni obstaculizar su progreso para distanciarse y trazar un límite claro con él. Él la entendía demasiado bien. Ella valoraba la racionalidad, defendía la rectitud, buscaba ser irreprensible ante todos. Así, este lastimoso perro callejero que tontamente soñaba con alcanzarla, sería para siempre compadecido desde arriba y descartado por ella. Si no podía rogarle que volviera, entonces la recuperaría. En ese momento, el mausoleo occidental estaba lanzando una invasión a gran escala del sur de Chen, y las fuerzas militares de Gran Liang estaban demasiado lejos para intervenir. Incluso podría echar más leña al fuego, acelerando la destrucción del reino Chen. Capítulo 219. Te llevaré a la corte real para protegerte. Al día siguiente, Shaoli dirigió a la caballería del lobo hacia el lago Heng. En el camino, se detuvieron en un oasis para que los caballos bebieran y descansaran un rato. Mientras los soldados iban a buscar agua al manantial, notaron que la arena y la grava a lo largo de la orilla temblaban levemente. Los ojos de Shaoli se entrecerraron levemente mientras miraba hacia la alta pendiente. Un explorador que vigilaba a distancia regresó apresuradamente para informar. «Mi señor, un ejército Chen se dirige hacia aquí. Parece que persiguen a alguien». Shaoli hizo un gesto y los miembros de élite de la caballería del lobo lo siguieron para cubrirse en la alta pendiente sobre el oasis. El terreno elevado ofrecía una vista clara del desierto distante. Al poco rato, varios jinetes vestidos con atuendos tribales llegaron galopando apresuradamente hacia ellos. Tras ellos, una tropa de caballería blindada con el estandarte Chen los perseguía, disparando flechas a medida que avanzaban. Entre los jinetes que huían, el hombre que estaba devolviendo el fuego pronto fue alcanzado por una flecha perdida y cayó de su caballo. Los jinetes que iban delante, en su mayoría mujeres y niños, retrocedieron con dolor y pánico, gritando algo en lo que probablemente era su lengua tribal local, que Shaoli no podía entender. Pero el hombre que había caído al suelo parecía enfurecido al máximo. En un mandarín rígido y con acento, rugió a la caballería que lo perseguía. «La princesa guardiana de su reino Chen no es de fiar. Hace apenas medio mes, envió un emisario para formar una alianza con mi tribu Basheye». El capitán de caballería a caballo tenía una expresión burlona y desdeñosa, y no respondió. En cambio, tensó su arco con 3 dedos y disparó otra flecha hacia el hombre. Sabiendo que estaba condenado, el hombre caído, demasiado furioso para resignarse y cerrar los ojos aceptando la muerte, vio cómo la flecha fatal se dirigía hacia él. Entonces, un agudo silbido cortó el aire. Ante sus ojos, la flecha que iba a quitarle la vida se partió en 2 al ser disparada desde atrás. La segunda flecha, sin detener su impulso, se hundió profundamente en la arena. Este repentino giro de los acontecimientos hizo que tanto el hombre como la caballería que portaba el estandarte Chen miraran hacia la alta pendiente que había detrás de ellos. Bajo el sol abrasador, solo podían distinguir un grupo de figuras que se alzaban como rocas oscuras y árboles altos en la ladera. El líder sostenía un gran arco de hierro negro, más grande que los arcos comunes. Claramente, él era quien había disparado esa flecha. El hombre de abajo y su familia, viendo esperanza, gritaron urgentemente pidiendo ayuda. En su desesperación, la esposa y el hijo del hombre se cayeron de sus caballos, pero no le hicieron caso y se arrodillaron repetidamente en la arena hacia Shaoli y sus hombres, suplicando entre lágrimas en su idioma tribal. Shaoli guardó su arco y su voz fría y profunda se escuchó en el viento. «Regresa y dile a tu princesa que estas personas están bajo mi protección». El capitán de caballería entrecerró los ojos, observando a Shaoli y a su grupo en la ladera. Al ver que solo eran una docena, apuntó con su arma a Shaoli y dijo: «¿Quiénes son ustedes, canallas, para atreverse a obstruirnos en nuestras tareas militares?» La mayor parte de la población del reino Chen estaba formada por personas que habían emigrado de las llanuras centrales años atrás, por lo que el idioma oficial de Chen no era diferente del de Liang. Sin embargo, el mandarín del capitán era notablemente rígido y con un fuerte acento, lo que hizo que Shaoli frunciera el ceño.
Al ver que Xiao Li permanecía en silencio, el capitán asumió que su superioridad numérica lo había intimidado. Dio una orden en voz baja y su caballería se dividió en dos grupos. Uno continuó persiguiéndolo, mientras que el otro cargó contra Xiao Li y sus hombres en la ladera. Los jinetes de abajo profirieron gritos extraños mientras espoleaban a sus caballos. Xiao Yukai, montado junto a Xiao Li, comentó desconcertado: «El ejército Chen del territorio Liang no se diferencia de nosotros, los Liang. ¿Por qué estas tropas Chen rugen de forma tan extraña al cabalgar?» La vanguardia de la caballería ya había comenzado a disparar flechas desde sus caballos. Al acercarse, Xiao Li observó claramente que estos hombres tensaban sus arcos con 3 dedos en la cuerda. Frotándose el anillo de hierro negro que usaba para el pulgar con el arco, su expresión se ensombreció. «Son impostores disfrazados. ¡Captúrenlos!», ordenó. Tanto Zhao Yukai como Chen Hu palidecieron visiblemente. Cuando la caballería loba descendió la ladera con Xiao Li, parecían una manada de lobos de caza. Las flechas disparadas apresuradamente por el falso ejército Chen fueron desviadas por Xiao Li y su caballería loba antes de que pudieran dar en el blanco. En combates cuerpo a cuerpo, los arcos se volvían inútiles. Las dos fuerzas chocaron como torrentes. El Dao Miao de Xiao Li goteaba sangre al abrirse paso entre los falsos soldados Chen que intentaban cargar cuesta arriba, dejando a hombres y caballos volcados a su paso. Finalmente, incluso usó el Dao Miao para presionar contra múltiples lanzas de gancho, obligando a la caballería enemiga a retroceder con sus monturas. Al oír el alboroto, la caballería del lobo, que estaba descansando y abrevando a sus caballos en el oasis, se dirigió rápidamente desde las altas laderas. El joven oficial que había estado tratando de matar al miembro de la tribu, al ver que la situación se volvía desesperada, abandonó su torpe intento de hablar el dialecto Chen y gritó en voz alta órdenes de retirada. En instantes, el camino de arena se llenó de caballería fugitiva, ataviada con armadura militar Chen. La caballería del lobo los perseguía como lobos del desierto a la caza de sus presas, cabalgando por las laderas arenosas mientras disparaba flechas para rodearlos y atraparlos. Tras huir una cierta distancia, el joven oficial avistó a 2 jinetes más de la caballería lobo que descendían por la ladera para bloquear su escape. Rápidamente tensó su arco y disparó a un jinete desde la silla. Luego espoleó a su caballo desesperadamente hacia el hueco. Pero una flecha vino silbando desde atrás. El oficial se agachó y miró hacia atrás para ver que una flecha apenas le rozaba el cuero cabelludo. Antes de que pudiera procesar la escalofriante sensación de tener el pelo rapado, su caballo de guerra chilló y se desplomó. Una flecha le había dado en la pata. El oficial cayó al suelo y rodó varias veces antes de levantarse y continuar su desesperada huida en medio de cascos que se acercaban desde todas las direcciones. Otra flecha voló desde atrás y le atravesó la pantorrilla. El oficial gritó de dolor y cayó. Aunque intentó arrastrarse por la arena con las manos, la caballería lobo lo había rodeado por completo. Su rostro era una máscara de terror y resentimiento. Mientras observaba su entorno, la caballería del lobo se abrió paso para dejar paso a 2 jinetes. El hombre que había disparado la flecha se acercó lentamente a caballo. Mirando hacia abajo desde su montura, el hombre poseía rasgos sorprendentemente hermosos con ojos hundidos, aunque su imponente presencia eclipsaba su apariencia. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué se hacen pasar por tropas Chen?», preguntó con frialdad. El oficial solo gemía de dolor, murmurando palabras ininteligibles. «Tigre», llamó Xiao Li. Shen Hu dio un paso al frente, indicando a 2 soldados de la caballería lobo que detuvieran al oficial. Sacó una daga y se la clavó en el muslo. Un grito desgarrador siguió mientras el oficial forcejeaba hasta que sus ojos se inyectaron en sangre, pero no pudo liberarse. La sangre brotó de su muslo, tiñendo la arena de rojo carmesí bajo él, mientras jadeaba entrecortadamente en busca de aire. En lo alto, los buitres chillaban mientras volaban en círculos por el cielo. ¿A caballo? Xiao Li giró el anillo de hierro negro de su pulgar con el dedo índice y dijo con indiferencia: «Si todavía se niega a hablar, hazle algunos agujeros más. Átalo a un árbol y deja que los buitres se alimenten de él después de que se desangre». Chen Hu respondió rápidamente: «Inmediatamente». Levantó su daga para seguir apuñalando al joven general,
quien finalmente comprendió que la amenaza de Shaoli no era en vano. Con dificultad para hablar mandarín con acento, suplicó: «Hablaré, hablaré». Cuando Shaoli regresó debajo del árbol junto al oasis, su expresión era particularmente sombría. La confesión del joven general aún resonaba en sus oídos. Somos el ejército del mausoleo occidental. La masacre de la tribu Bashei, nuestros superiores recibieron información de un espía de la corte del rey Chen. Han Yang planea unirse con las tribus vecinas contra el mausoleo occidental. Se nos ordenó disfrazarnos de Chen Jun y masacrar a estas tribus para romper su alianza. Ya que no eres aliado de Chen, ¿por qué no nos perdonas? Shaoli preguntó. Chen tiene al poderoso Liang como su escudo. Incluso si se abre una brecha entre Chen y estas tribus, ¿qué posibilidades tiene el mausoleo occidental de conquistar a Chen? Señor, quizá no lo sepa. Aunque la princesa Han Yang controla actualmente el gobierno de Chen, una vez que dé a luz a un heredero real, los ministros de la corte unirán fuerzas para eliminarla e instalar al heredero. Cuando tanto Chen como Liang caigan en el caos, será nuestra oportunidad perfecta para invadir. Controlar al heredero real nos permitiría controlar tanto a Liang como a Chen. Ahora mismo, los ministros de la corte están presionando a la princesa Han Yang para que conciba un heredero real lo antes posible. La voz de Shaoli se volvió gélida. ¿Tienes gente entre los ministros de la corte? El joven general asintió con miedo. ¿Quién?, preguntó Shaoli. El joven general parecía preocupado. Somos soldados de bajo rango. Realmente no lo sabemos. Shaoli dijo fríamente. Parece que en realidad no es necesario masacrar a estas tribus aliadas con Chen. Temiendo ser acusado de mentir, el general se apresuró a explicar. A nuestros superiores les preocupa que, si la lucha continúa, la princesa Han Yang se retire primero a Liang. Por eso intentamos asegurar una ruta directa al paso de las 100 espadas. Cuando la princesa Han Yang regrese a Liang, nuestro ejército del mausoleo occidental podrá avanzar a través de estos territorios tribales y capturarla. Dicen que la princesa Han Yang es la mayor belleza de Liang. Sin el heredero real para controlar ambas naciones, tras conquistar Chen, que la princesa Han Yang se convirtiera en la consorte de nuestro emperador, reduciría la resistencia cuando nuestras fuerzas del mausoleo occidental invadieran Liang. ¿No es así? El joven general terminó como un cadáver colgado boca abajo de un árbol. Se oyeron pasos acercándose. Shaoli reflexionó y miró de reojo. Sus ojos, aún feroces, hicieron que el jefe tribal que se acercaba retrocediera instintivamente a pesar de su pierna herida. Recordando su propósito, el jefe superó el miedo a la iracunda presencia bestial y se arrodilló ante Shaoli. Con un mandarín entrecortado dijo: «Princesa Han Yang, benefactora de nuestra tribu, está rodeada de lobos. Debemos ayudar a la princesa». Luchando con las palabras, terminó de gesticular y se inclinó ante Shaoli. «Ruego, benefactor, envíe mensaje a la corte real, advierta a la princesa. Yo voy a otras tribus para advertirles sobre los lobos del mausoleo occidental, disfrazados de Chen Jun». El escaso follaje proyectaba sombras sobre los ojos de Shaoli bajo la luz del sol. Su voz no delataba emoción alguna. «¿Tanto la apoyas?», el hombre respondió. «Sí, la princesa dio a nuestra tribu nueva vida y esperanza». En el pasado, su tribu había sufrido durante mucho tiempo la opresión del mausoleo occidental, y hasta los pocos oasis habitables eran ocupados con frecuencia. Incluso el mausoleo occidental los obligaba a asaltar periódicamente el reino Chen. El reino Chen siempre había respondido con fuerza militar, y este estancamiento persistió durante años. No fue hasta que Wen Yu llegó al poder que dejó atrás el pasado y estableció relaciones comerciales con ellos. Esto les permitió intercambiar bienes, simplificando su supervivencia y liberándolos de la coacción del mausoleo occidental para saquear suministros de las fronteras del reino Chen. Gradualmente, se liberaron del control del mausoleo occidental. Así, cuando el enviado del reino Chen visitó el país hace medio mes y le propuso su sumisión, Chen aceptó sin dudarlo. La reciente masacre de su tribu a manos del ejército del mausoleo occidental se produjo porque el enemigo se había disfrazado de tropas Chen. Inicialmente desprevenidos, incluso prepararon vino y comida de calidad para recibirlos, sin imaginar que esto llevaría a la masacre de todo su clan. Aunque desconocía la verdad, estaba furioso. Pero ahora, al saber que Wen Yu también estaba atrapado en circunstancias desesperadas,
No escatimarían esfuerzos para ayudar a esta princesa Liang que había mostrado bondad a su tribu. Xiao Li bajó la mirada. El aura opresiva que lo rodeaba le dificultaba la respiración, pero pareció sonreír al decir: ¿no invitó a tu tribu a la celebración del centenario de su hija? ¿Qué tal si te llevo a la corte real para garantizar su seguridad? Capítulo 220. Quiero a Han Yang. En junio, entre la exuberante vegetación de la corte real, Tong Kue llevaba apresuradamente una carta al salón interior del Palacio Chaohua. El arroz recién plantado en el patio crecía vigorosamente. Las plántulas ya superaban la altura de la rodilla. Su Alteza, la Guardia Azul, ha recibido un informe urgente. La tribu Puershi afirma que una unidad de caballería del reino Chen masacró a la mitad de su clan, hiriendo gravemente a su jefe. Exigen una explicación a la corte real. Las ventanas del palacio estaban abiertas de par en par, con cortinas de bambú a diferentes alturas que filtraban la luz del sol. Junto a la ventana, un escritorio rebosaba de memoriales y pergaminos de bambú. Wenyu estaba sentada tras él, ataviada con un atuendo cortesano de brocado cian oscuro. Su cabello negro, recogido con sencillez, caía en cascada hasta el suelo, al igual que su vestido. Apoyando la mejilla en una mano contra el escritorio, su rostro de color jade mostraba un leve ceño fruncido entre unas cejas frías con un tinte de cansancio. Al oír el informe, levantó la mirada. Aunque fruncía el ceño, sus ojos oscuros, como obsidiana congelada, irradiaban una profunda calma. Tomó un documento del escritorio y lo desdobló. ¿La tribu Puershi atacó? Entonces, ¿quién entró en el paso bajo su nombre hace días? Tong Kue captó la implicación. ¿Podría ser que alguien atacó a la tribu Puershi y se hizo pasar por ellos para acercarse a la corte? Wenyu estudió el informe urgente de la Guardia Azul, frunciendo aún más el ceño. ¿A dónde vienen los enviados tribales para la celebración del centenario de Ali? Ya deberían estar acercándose a la corte, calculó Tong Kue. Tras reflexionar un momento, Wenyu ordenó: sellad los 4 pasos. Mantened a todos los enviados tribales afuera por ahora. Enviad a la Guardia Azul a investigar a fondo el incidente de Puershi y a las demás tribus. También enviad una carta al general Mu Yuliang en la frontera occidental para aclarar este asunto de la caballería. Reconociendo la urgencia, Tong Kue lo reconoció y se fue rápidamente. El viento se levantó en el patio mientras las nubes se tragaban el sol, nublando el cielo brillante. Ali despertó de su siesta en la cuna mecedora. Al ver a Wenyu sumido en sus pensamientos en el escritorio, no lloró, sino que se quitó la fina manta con sus piernas fuertes y pequeñas, balbuceando alegremente, mostrando sus pequeños dientes de leche. Wenyu se giró. La bebé movió sus extremidades con energía, sonriéndole. Meciendo suavemente la cuna, Wenyu observó cómo el viento agitaba las cortinas de bambú y los cortinajes del palacio. En voz baja murmuró: «Se acerca la tormenta». Fuera de los 4 pasos, la caballería de hierro oscuro se desplegó en formación. Los sordos toques de cuerno, arrastrados por el viento frío, se dirigían hacia las torres Chen, donde el severo estandarte de Xiao ondeaba amenazante contra el cielo sombrío, inquietando a los generales defensores. ¿Estandartes Xiao? ¿El ejército Xiao de la frontera norte? ¿Por qué están aquí? Hagan sonar las alarmas. Las campanas de bronce que colgaban de las torres resonaban con urgencia. Los soldados Chen se arremolinaban como hormigas protegiendo su nido. Los ballesteros se apiñaban en las almenas, mientras las catapultas permanecían sin fijar. Abajo, docenas de soldados con armadura giraban juntos un torno para tensar una balista. Un martillo pulsó el gatillo. Un enorme virote de triple filo se disparó hacia las torres como un ancla con una fuerza aterradora. «¡General, cúbrase!». Un ayudante en la muralla, al ver la amenaza, apartó al general al mando, mientras el rayo se dirigía silbando hacia ellos. Un estruendo atronador resonó cuando los ladrillos, duros como el hierro, de la muralla se hicieron añicos como madera podrida bajo esa única flecha, atravesando el parapeto exterior antes de incrustarse profundamente en la muralla interior con una fuerza inquebrantable. Los testigos de esta escena sintieron que sus corazones temblaban de terror. El general al mando, que había sido espolvoreado con cal mientras se levantaba del suelo, ahora se encontraba con el rostro descolorido. Una lluvia torrencial comenzó a caer, gotas del tamaño de frijoles extendiendo manchas oscuras sobre los ladrillos azul grisáceos de la pared.
Abajo, la bandera negra con motivos dorados y el carácter Shao aún ondeaba con fuerza en el viento frío cada vez más intenso. El joven comandante, de pie a horcajadas sobre su caballo de guerra en la vanguardia, tenía una mirada penetrante y aguda, como la del lobo alfa al frente de una manada de bestias. Habló con frialdad: «Ríndete, Han Yang. De lo contrario, mi caballería lobo pisoteará tu corte real, Chen». El comandante defensor no se atrevió a pronunciar palabra alguna en respuesta e inmediatamente hizo una señal a sus guardias personales para que corrieran al palacio con el mensaje. Los soldados Chen corrieron bajo la fuerte lluvia, sus botas negras salpicando barro como si fuera tinta esparcida sobre un tintero. Wen Yu se estaba preparando para escribir una carta cuando Tong Ke irrumpió en el salón, desorientado, exclamando: «Su Alteza, terribles noticias. El ejército Shao de la frontera norte ha invadido la corte real». El pincel de Wen Yu se detuvo y la punta morada dejó una gran mancha de tinta en el papel de carta. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿fue él quien se hizo pasar por la tribu Puer para cruzar la frontera? Pero con solo el disfraz de la tribu Puer, las fuerzas que podrían haber pasado de contrabando por el paso probablemente eran limitadas. ¿Cómo había logrado liderar semejante ejército desde la frontera hasta la corte real? ¿Y había alguna conexión entre las tropas que se hicieron pasar por fuerzas Chen para atacar a la tribu Puer y él? Demasiadas preguntas inundaron la mente de Wen Yu. Con expresión seria, reflexionó brevemente antes de ordenar: «Convoquen rápidamente a todos los funcionarios para un consejo de emergencia». Después de utilizar el disparo de balista para intimidar a las fuerzas Chen, la caballería lobo de Shao Li simplemente mantuvo su asedio alrededor de la ciudad. El territorio Chen no era tan extenso como el territorio Liang. Se podía viajar desde la frontera hasta la corte real en tan solo unos días. Además, con los desiertos dominando más allá de sus fronteras, donde las tribus nómadas de oasis migraban según las fuentes de agua, la defensa fronteriza de Chen siempre había estado dispersa. Donde quiera que ocurriera un ataque, las tropas de la guarnición cercana se apresuraban a brindar apoyo. Sin embargo, durante los últimos 2 años, en su esfuerzo por liberarse de la amenaza del mausoleo occidental y regresar al territorio de Liang, Chen había desviado decenas de miles de tropas a Liang tras cooperar con Wen Yu. Este año, con el estallido de la guerra contra el mausoleo occidental, más de la mitad de las fuerzas originales de la guarnición fronteriza fueron transferidas para apoyar el frente occidental. La situación actual del frente occidental dependía enteramente de que la campaña de Liang concluyera para que las fuerzas pudieran dirigirse a apoyar la frontera occidental de Chen. Así, cuando la caballería del lobo de Shao Li se disfrazó de diversas tribus para eludir las defensas fronterizas y asediar directamente la corte real, solo los guardias imperiales originalmente estacionados allí pudieron ofrecer cierta resistencia. A corto plazo, Chen no pudo reunir fuerzas adicionales. Cuando Shao Li entró en la tienda, el líder de la tribu Bashai que había rescatado previamente empezó a gesticular con entusiasmo, olvidando el idioma oficial en su agitación y hablando rápidamente en su lengua tribal. Su expresión dejaba claro que estaba reprochándole a Shao Li. Tras rogarle previamente a Shao Li que rescatara a Wen Yu, el líder Bashai afirmó que necesitaba viajar entre las tribus para dar advertencias. Pero con su herida de flecha, confiar solo en él para difundir mensajes sería demasiado lento. Así que Shao Li le encargó que escribiera cartas, que la caballería del lobo entregó en su nombre. Tras enterarse de la difícil situación de la tribu Bashai y de la difícil situación de Wen Yu, las diversas tribus del desierto apreciaron la breve paz que Wen Yu les había traído y temieron que una vez que el régimen de Chen cayera bajo su control, sus tribus volvieran a ser víctimas del conflicto entre el mausoleo occidental y Chen. Para evitar alertar al enemigo y evitar que el espía que acechaba en la corte real se enterara de cualquier suceso que pudiera perjudicar a Wen Yu, todas las tribus aceptaron los planes de Shao Li. Procedieron según lo planeado para asistir a la celebración del centenario de la princesita en la corte real, pero la procesión de regalos que la acompañaba estaba compuesta exclusivamente por la caballería del lobo de Shao Li. Su intención original era entrar en la capital para proteger al soberano, pero el cerco actual de Shao Li a la corte real era equivalente a declararle la guerra,
contradiciendo claramente su propósito inicial. Zhao Yukai, con su ingenio, había pasado esos días con el jefe Bashei y había aprendido mucho de su lengua tribal. Al oír el arrebato del jefe en su lengua materna, Chao inmediatamente le tapó la boca y lo arrastró hacia atrás. Tranquilo, tranquilo. El marqués debe tener sus razones para hacer esto. Shaoli tomó asiento detrás de la mesa larga y preguntó, ¿qué dijo? Zhao Yukai respondió torpemente. El jefe Baru dijo cómo pudiste romper tu palabra y declarar la guerra a la corte real y a la princesa Han Yang. El jefe Bashei se liberó del agarre de Zhao Yukai y miró furiosamente a Shaoli. Shaoli preguntó, ¿por qué la corte real de repente cerró los 4 pasos? La ira en el rostro del jefe Bashei flaqueó. La mirada penetrante de Shaoli se fijó en él. Este marqués masacró a 2 unidades del ejército del Mausoleo Occidental, disfrazadas de tropas Chen que atacaban a varias tribus. El mismo día que rescatamos al jefe Baru, la otra unidad del ejército del Mausoleo Occidental que eliminamos confesó que la tribu Puershi había sido completamente aniquilada por ellos. Con el Mausoleo Occidental perdiendo 2 unidades militares consecutivas, ¿cree el jefe Baru que podrían sospechar algo y avisar a su infiltrado en la corte real? Zhao Yukai juntó las manos con ansiedad. Esto es terrible. Si el espía de la corte real se entera de que las tribus Bashei y Puershi han sido destruidas y aún así nuestro grupo incluye a personas de estas 2 tribus, ese espía podría acusarnos falsamente de tener malas intenciones hacia la corte real delante de la princesa. Incluso podrían tomar a la princesa como rehén para protegerse. El jefe Bashei luchó por procesar esta información. Su ira fue completamente reemplazada por un tipo diferente de preocupación. Se arrodilló ante Shaoli una vez más. Por favor, marqués, salve a la princesa. Shaoli se recostó ligeramente, con el cabello mojado por la lluvia cayendo desordenadamente sobre su frente. Las vendas de sus codos descansaban sobre los brazos de la silla, y sus ojos oscuros, sorprendentemente intensos, dijeron, «Ya lo he dicho antes, quiero a Han Yang». No se atreverían a tocarla. En el salón principal del Palacio Real, Wen Yu ocupaba un alto trono. La cortina de cuentas que cubría los escalones había sido retirada, lo que le daba la misma apariencia que a un monarca presidiendo una corte. Los ministros de abajo se enteraron de que Shaoli rodeaba la corte real. La noticia de que el general defensor casi había sido asesinado por una ballesta de asedio en un solo encuentro con las fuerzas de Shaoli también se había extendido, causando conmoción entre todos los funcionarios. Mientras tanto, una mujer vestida como una simple doncella de palacio se dirigía apresuradamente al palacio Lingxi con una bandeja llena de ropa recién confeccionada. Al ser detenida por los guardias en la puerta del palacio, presentó su prenda. «Soy de la Oficina Imperial de Vestuario, entregando ropa de verano recién confeccionada para la emperatriz viuda». Después de que los guardias examinaran la ficha y le permitieran entrar, la mujer entró corriendo en el salón budista. Arrodillándose ante la emperatriz viuda, la llamó tía y susurró algo que hizo que la hasta entonces devota emperatriz viuda abriera de par en par los ojos. ¿Es cierto? El salón Changhua, que había estado sellado por la Guardia Imperial durante más de un año, vio al vicecomandante Yan Chen despedir a sus subordinados. Se arrodilló a medias y apretó el puño hacia el rey Chen, quien permanecía en el salón con la ropa desaliñada, las mejillas hundidas y un aspecto desquiciado. «Su Majestad ha sufrido», dijo Yan Chen. El rey Chen respondió con una simple risa desdeñosa. Arrastrando su túnica real negra, se sentó en los escalones del salón, masticando un hueso de pollo sobrante. El chirrido de sus dientes al rechinar el hueso era desconcertante. Tras masticar un rato, escupió el hueso de pollo a los pies de Yan Chen. Sus ojos, igualmente hundidos y teñidos de una malicia venenosa y serpenteante, lo escrutaron mientras decía, «¿Vicecomandante Yan? ¿Qué invitado tan raro?». En la sala del consejo, los funcionarios del tribunal todavía estaban envueltos en ruidosas discusiones. Aunque este hombre alcanzó la fama tarde, nunca ha sufrido una derrota en todos estos años. Pensar que podría liderar en secreto un ejército masivo para asediar la corte real, nuestro reino Chen está en grave peligro. Ese sinvergüenza traidor y con corazón de lobo. ¿Acaso no acaba de aliarse con nosotros para atacar a Pei Song? ¿Cómo pudo traicionar su juramento y volverse contra nuestro reino Chen? Escuché que
Cuando un estratega del bando de Pei lo incriminó, mandó rebanar vivo y hervir al hombre. Cuando Wei Qishan lo encarceló injustamente, exterminó a todo su linaje. Quiere vengarse de Pei Song por la muerte de su madre, y tras apoderarse de su ciudad, masacró a 20,000 soldados rendidos. Este hombre realmente hace honor al nombre de Shao, el rey del infierno. ¿Cómo pudo nuestro reino Chen sufrir semejante calamidad? Sentada arriba, Wenyu escuchaba mientras los funcionarios lamentaban el desastre inminente o culpaban a otros. Apoyando la mano en el reposabrazos del trono, se presionó la frente con los dedos y levantó la vista para interrumpirlos. Los he convocado a todos aquí para discutir cómo debemos responder. Su voz era tranquila y mesurada, y sus palabras lograron silenciar con éxito el clamoroso salón. Tras un momento, Chi Miao, quien había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente y dijo: «La única opción ahora es convocar a todas las tropas de defensa fronteriza, excepto las de la frontera occidental, para que acudan a la corte real y protejan al rey. Las tribus del desierto, más allá de nuestras fronteras, se han beneficiado enormemente del comercio con nuestro reino Chen durante el último año y es improbable que invadan a la ligera. Si Su Alteza también puede movilizar tropas de Liang para reforzarnos, esa sería la mejor estrategia». Inmediatamente otro oficial refutó: «Las tropas de defensa fronteriza tardarían al menos 3 días en llegar a la corte real. Además, ese sinvergüenza con corazón de lobo ya ha dirigido a su ejército hacia la corte real, pero no ha llegado ninguna noticia de las fronteras con antelación. ¿Cómo sabemos que las tropas de defensa fronteriza no han sufrido ya un desastre? Incluso si siguen intactas, ¿podrán los guardias imperiales de la corte real contener a su ejército de tigres y lobos durante 3 días? Ante estas palabras, volvieron a surgir murmullos en el tribunal, pero nadie más dio un paso adelante para discutir. Rompiendo el silencio que llenaba la sala, Wenyu habló: «Ya que ha exigido verme, subiré personalmente a la torre de la ciudad para negociar la paz con él. Incluso si las conversaciones de paz fracasan, me demoraré durante 3 días completos». Después de algunas discusiones en voz baja, los funcionarios acordaron que este era el mejor plan dadas las circunstancias. Pero desde fuera del salón se escuchó una voz. «Xiao Li es un hombre que nunca olvida un agravio. ¿Lo ha olvidado Su Alteza? ¿Qué le sucedió al padre y al hijo de Yu que lo perjudicaron, a la familia Wei y a los 20,000 soldados rendidos del campamento de Pei?» 2 filas de guardias imperiales entraron, con sus armaduras resonando con un sonido apagado. Yansen emergió tras ellos y por primera vez miró directamente a Wenyu, sentado en lo alto del trono. ¿No cree Su Alteza que su demanda contra usted tras asediar la corte real es para vengar el atentado contra su vida en el pasado? Cuando Xiao Li fue incriminado por el padre y el hijo de Yu, Pei Song echó más leña al fuego, recordando su anterior deserción del campo de Liang. El grupo de Xiao Li emitió una aclaración en aquel momento, afirmando que abandonó el campo de Liang porque casi lo ejecutaron injustamente. Esto ya no era un secreto. Presos del miedo, los funcionarios del tribunal comenzaron a susurrar entre ellos una vez más. Yan Chen continuó: «Para proteger a los inocentes de la corte real de los estragos de la guerra, este humilde general cree que la princesa debería ofrecerse voluntariamente al ejército Xiao para sofocar sus ambiciones lobunas. Además, por monopolizar el poder político, la princesa ha encarcelado a nuestro rey durante más de un año, un acto verdaderamente vil». Tras hablar, se hizo a un lado. Una figura emergió contra la luz de la entrada principal. Era el rey Chen. Mirando a Wenyu, quien permanecía imperturbable y tranquilamente sentado en lo alto, recordó el tormento sufrido durante el último año. Incapaz de contener su odio por más tiempo, levantó un dedo hacia Wenyu y escupió una maldición. «Mujer malvada,